Palabra de Dios. Quiero esa mediodía, esa mañana, tomar unos minutos para que podamos estudiar la palabra de Dios. Y hoy quiero ponerlo a pensar. Creo que es importante que podamos nosotros analizar muchas veces y que Dios pruebe en nuestro corazón. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué viene a una iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué sirve? ¿Qué lo hace a usted levantarse un domingo a las 10 de la madrugada? Sí, porque para ustedes hoy domingo descansan y se levantan tarde, ¿verdad? El primer servicio, pues ellos sí madrugan, pero ¿qué les hace un domingo en vez de salir a pasear, de relajarse, de estar en un sillón descansando, ¿verdad? Una su hamaca, ir a pasear todos los fines de semana, ¿verdad? Y disfrutar. ¿Qué lo hace a usted venir a la iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué viene a una iglesia? La pregunta más clara o hacia dónde quiero llegar es, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué sigues creyendo en Dios? Si pareciera que muchas veces Dios se olvidó de ti y de mí. Pareciera que muchas veces le rogaste al Señor, le pediste, oraste fuertemente al Señor y Él no contestó. Ni siquiera te dijo que sí, ni que no, sino que te ha tenido en suspenso. ¿Qué es lo que te hace creer en Dios? Yo quisiera que hoy tú analizaras, porque al rato, amada iglesia, se vuelve una costumbre congregarse. Se vuelve solo parte de nuestro checklist, ¿verdad? Del mes, ¿verdad? Ir por lo menos 2 veces a la iglesia, ¿verdad? Como que fuera al gimnasio, ¿verdad? Y llegué una vez o 2 veces. ¿Qué es lo que te hace buscar de Dios? ¿Crees verdaderamente en Dios? ¿O no será que en algún momento de nuestra vida alguien nos enseñó, ya sean nuestros padres, maestros de escuela dominical, el portarse bien, el hacer bien las cosas, y nos dieron cierta palabra o ciertas citas bíblicas que se generó en nosotros más un estilo de vida que una relación genuina con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué tanto amas tú al Señor? Porque el domingo pasado predicamos acerca de la presencia de Dios. Entonces, si estamos hablando de la presencia de Dios, es porque tú crees que la presencia de Dios es real. No es ficticio, no es una manipulación, no es que tú vengas a la iglesia y que las luces y que se apaguen las luces y que haya una música sublime para que toque tu alma y entonces tú llores y te quebrantes. Eso no es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Porque al rato también podemos pensar que Dios es quien me complace todos mis caprichos y que le estoy pidiendo y Él siempre va a estar ahí para hacer lo que yo le diga. Eso no es Dios. Por eso esta mañana yo quisiera que analizáramos a la luz de la palabra quién es Dios, por qué lo busco, qué es lo que me hace congregarme, qué es lo que me hace servirle, cuál es la motivación, por qué la hago. Hoy en día, amado hermano, el ateísmo es una realidad y muchos de nuestros jóvenes se están yendo sobre ese lado agnóstico. No creen en Dios, ya, yo me da igual, creo o no creo, es lo mismo. Porque no hay una relación, no hay una convicción en el corazón. Pareciera que en esas últimas generaciones la iglesia en general, estoy hablando de la iglesia cristiana, se ha encargado más de manipular, se ha encargado más de emocionar a las personas para que vivan de emoción tras emoción, experiencia tras experiencia. Que cada domingo sea una experiencia dominical. Y wow, qué hermoso sentí. Llevo tanta paz. Pero si nomás te subes al carro y sigues siendo la misma persona. Y vuelve a salir tu carnalidad. ¿De qué manera estamos creyendo en Dios? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo hoy en día? ¿Cómo se manifiesta en estos tiempos el que verdaderamente es un hijo de Dios y aquel que no lo es? Y quiero tomar estos minutos para ir a la palabra del Señor, para que podamos comprender por qué creemos en Dios, qué es lo que nos hace creer en Dios. Porque aquí, estoy seguro de esto, nadie está por obligación.
A menos que haya traído a sus hijos obligados, y lo felicito porque los ha traído, ¿verdad? Porque la palabra de Dios sí nos enseña, ¿verdad? Que instruyamos a nuestros hijos por el buen camino para que cuando ellos crezcan no se desvíen. El ateísmo tiene como fundamento la ciencia. Sus creencias van de la mano con lo que la ciencia dice. Entonces hay muchas teorías. La teoría famosa del Big Bang. Una gran explosión y de ahí nació todo. Es algo totalmente absurdo. Otra teoría. El Homo sapiens. El hombre viene del mono. Ellos tal vez, ¿verdad? Que nos parecemos a algunos, pues es otra cosa, pero es totalmente falso. O sea, el ser humano y la ciencia ha querido comprobar de cientos de años que Dios no existe. Y tienen ellos, según ellos, fundamentos científicos que declaran que Dios no es real. Y mucha gente se ha ido de ese lado porque Dios no ha complacido sus necesidades. Como dice aquel dicho, a todo mundo es ateo hasta que no va un avión rumbo a tierra que está a punto de estrellarse. Ahí sí, hasta el más ateo se vuelve cristiano, ¿verdad? Porque es una realidad. Y mire lo más triste de esto. Porque hay ateos que no creen en Dios, que su mentalidad, ¿verdad?, se cerró y no creen, y no importa que Dios, están cerrados. Pero es más preocupante que hay cristianos que son cristianos, parece tonto lo que voy a decir, pero son cristianos no creyentes. Por eso la Biblia dice, o eres tibio, o eres caliente, o eres frío. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué peligroso es llevar una vida de tibieza. Porque el que está frío, pues tiene la oportunidad que un día se arrepienta y vuelve al Señor. Y el que está apasionado por el Señor, esa persona vive para el Señor, no tiene tiempo que perder. Pero el que comienza en el área de ser una persona tibia tiene un alto riesgo. Y lamentablemente muchos de nosotros podemos pasar años siendo cristianos, sirviendo en la iglesia, predicando su palabra y siendo tibios. Acompáñenme a lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Levante la mano todos aquellos que son hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios y si usted es un cristiano, por ende, supongo o doy por sentado que si usted es un cristiano, usted hace discípulos. Amén. Usted es un discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Y si usted dice ser cristiano, cristiano significa seguidor de Cristo. Cristo es nuestro maestro y nosotros lo seguimos a Él. Vamos en pos de Él. Jesús dijo, aún mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará con ustedes. Entonces, los cristianos, los seguidores de Cristo, somos discípulos de Jesús. Amén. Por ende, tú estás discipulando a alguien. Tú estás evangelizando a alguien. Tú le estás hablando al Señor de alguien. Tú te estás preocupando por la vida al menos de una persona para que conozca al Señor y que tú seas el responsable de su crecimiento espiritual. Ahí ya no escuché aménes. ¿Qué tipo de cristianos somos? El tipo de cristianos que solo estamos esperando recibir y recibir y que nos den y que nos llenen, o de los que estamos también dispuestos a dar, a predicar, a evangelizar, a hablar del amor de Dios, a hacer testimonio con la gente que no conoce a Dios, a ser un buen padre de familia, un buen vecino, un buen amigo. ¿Qué tipo de cristiano? Mira lo que el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. El apóstol Pablo le está hablando a su hijo espiritual Timoteo. Y no le está diciendo, mira, como estás haciendo lo que yo hago, te va a ir bien en la vida, te voy a dar carros, te voy a dar casas, vas a tener terreno, vas a tener de todo. No le está diciendo el apóstol Pablo,
¿Quieres ser seguidor de Cristo? Te va a costar la vida. ¿Sabes qué te va a pasar? Como has seguido mi doctrina y haces lo que yo hago por amor al Señor, vendrán persecuciones, vendrá padecimiento, así como lo estuve en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué creemos en el Señor? ¿Por qué lo amas? ¿Qué es lo que te hace servir al Señor? Porque si tu servicio es por los beneficios que eso trae, no lo estás sirviendo con la motivación correcta. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, vendrán persecuciones y vendrán padecimientos por amor a mi nombre. Hoy en día, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser formados por el Señor. No hay tierra prometida sin desierto. No puedes esperar llegar al lugar de tus sueños sin pasar un proceso en tu vida. Tendrás que ser procesado. Si tú eres hijo de Dios, tendrás que ser procesado. Y luego dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué bonito, ¿verdad? El pastor, en vez de motivarnos, nos está diciendo que nos va a ir mal si buscamos de Dios. La Biblia lo dice, hermano. Jesús lo dijo de esa manera, le estaba predicando y Jesús estaba dando un sermón diciendo el que no esté dispuesto a dejar a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo, el que no esté dispuesto a dejarlo todo por amor a mi nombre no es digno de ser mi discípulo. Y los discípulos más cercanos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿qué estás diciendo? Mira, se nos está yendo, se está vaciando la iglesia, todos se están yendo porque tu palabra es muy dura. Y Jesús nos dijo, es cierto, ¿verdad? Se me va a quedar vacía la iglesia. Jesús les dijo, ustedes también quieren irse, váyanse. Porque seguir a Jesús te va a costar la vida. Seguir a Jesús es morir a ti y dejar que se haga su voluntad en ti. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto que tengo aquí es la palabra de Dios. Esto es nuestro manual de vida. Aquí usted tiene sabiduría. Yo le puedo asegurar esto, cada problema que usted pueda tener, aquí está la respuesta, porque esto es palabra de Dios y esto es lo que necesitamos los hijos de Dios. Si usted cree en Dios es porque Dios es real, Él se ha revelado en su vida. No seamos de los miles y miles que dicen creer en Dios, pero verdaderamente no le creen a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué creemos en Dios? Yo no sé si te lo has preguntado. ¿Qué experiencias has tenido? Toda la escritura es inspirada por Él. Y es la manera en que Dios nos habla a través de su palabra. No se conforme, amada iglesia, con lo que un pastor predica 40 minutos, 50 minutos un domingo. Es su responsabilidad ir a escudriñar la palabra de Dios. Es más, vaya a su casa y cuando usted esté estudiando la palabra de Dios, vea el contexto de lo que el pastor predica, porque al rato un pastor puede salirse del contexto de una predicación solo por sacar del contexto un versículo para quedar bien en su predicación. La palabra de Dios es nuestra vida. Es en lo que creemos. Este no es un libro de psicología ni de filosofía. Eso es inspiración de Dios. Dios aquí nos habla con la verdad. Nos dice las cosas que tenemos que hacer y cómo debemos hacerla. Que hagamos caso o que seamos obedientes a su palabra es totalmente diferente, porque muchos no obedecemos su palabra y queremos vivir bajo nuestro mandato y lo como nosotros pensamos.
Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Primera de Timoteo 6:12. Escuche esto. Pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Yo no sé si usted recuerda el día en que usted le entregó su corazón al Señor. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él toca la puerta de nuestro corazón, y cuando alguien abre la puerta de su corazón, Él entrará y cenará con nosotros. Algo sucede cuando una persona verdaderamente reconoce a Jesús como su Señor. Su vida comienza a cambiar, comienza a ser una nueva persona. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Si tan solo entendiéramos que nuestra guerra no es contra nuestro esposo, nuestra esposa, contra nuestros jefes, contra la empresa, contra Guatemala, contra el presidente, contra nuestros hijos. Es espiritual. Es una guerra espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Día con día tienes que levantarte como un hijo de Dios, sabiendo quién es tu Señor, quién es tu Padre Celestial, que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el enemigo todos los días intentará botarte, meterte en caída para que no avances en lo que Él quiere hacer contigo. La Biblia dice que Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Es decir, Él no puede devorar a cualquiera. Tiene que haber un descuido para que Él pueda entrar y devorarte. Tienes que abrir una puerta para que Él pueda tratar de destruirte. Pero tú y yo estamos en las manos del Señor. Tú y yo somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Amén. ¿Por qué crees en el Señor? ¿Qué diferencia hay entre otros dioses y nuestro Dios? Si usted viviera en el África, si usted viviera allá por Arabia, lo más seguro que la convicción que habría ahí por la manera en que esos países han enseñado es que algunos fuéramos musulmanes, porque aún la gracia no nos habría alcanzado. Pero gracias a Dios, usted está en un país libre de culto, donde alguien le habló a usted del Señor Jesús, y algo sucedió cuando usted le entregó su vida al Señor. Algo tuvo que haber pasado en su corazón, porque la Biblia es bien clara que cuando dice, si no nacieres de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa morir a mi yo y dejar que ahora viva Él en mí. La convicción que hay en mi corazón de que Dios es mi Dios es no por lo que siento, no por lo que veo, sino por lo que su palabra me dice. Hay una convicción en mi corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Esa es la convicción que hay en el corazón de un creyente. No hay duda de su palabra. Lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Quién es Dios para nosotros? Tantos dioses falsos, tantos dioses que se han levantado, pero ninguno como Dios. No hay santo como nuestro Dios. No lo hay. Hasta un corito hay, ¿verdad? No hay santo como mi Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Del lado espiritual maligno ha levantado tanto falso Dios que hace hasta milagros. Pero Jesús lo profetizó y dijo, y aún se levantarán falsos cristos que engañarán a muchos. Es decir, ni siquiera es una evidencia, una garantía de que porque alguien haga milagros, eso viene de Dios. Es más, Jesús lo dijo en aquel día.
Muchos me dirán, Señor, Señor, si echamos demonios en tu nombre, sanamos enfermos. Eso no es garantía, hermano. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque aquel que ha nacido de nuevo tiene una relación con el Señor. Y en esa relación nace esa convicción. Usted cree en el Señor por convicción, no por sentimiento ni por emoción. Porque eso fue revelado en el corazón. Porque el Señor ya está en tu corazón. Porque hay una necesidad que todos los seres humanos tenemos de adorarlo. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados para alabanza de su nombre. ¿Y sabe qué es lo más triste? A algunos ni siquiera nos gusta cantarle al Señor. Así que aburre, 1 hora cantan esos cuates en la iglesia. Ya eso es demasiado. 20 minutos estaría bien. Amado hermano, fuimos creados para la alabanza de su nombre. Usted y yo, algo de nuestro ser, en nuestro interior, fue puesto ahí para que continuamente alabemos el nombre del Señor. Por eso el ser humano anda buscando el placer en el mundo, cómo llenar, pero eso nada lo puede llenar, solo nuestro Señor Jesús. Tiene que haber una convicción en tu corazón. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? La Biblia dice que estamos apartados para Él y Él demanda santidad de los hijos de Dios. Y cuando hablo de santidad, no hablo de una santidad superficial, porque muchos pudiéramos aparentar ser grandes cristianos. Pero ¿cómo está tu corazón delante del Señor? Verdaderamente, ¿cómo mantienes tu integridad delante del Señor? Hoy que vienen tiempos de convivio y de tanta perdición, es tan fácil perderse en ese mundo. Pero aquellos que tienen convicción, ¿quién es su Dios? Saben decir no, saben guardarse para Él, saben retroceder y decir, no, ese no es mi lugar, este no es el lugar donde el Señor quiere que esté. La iglesia es tu centro o tu campo de entrenamiento. Aquí vas a ser formado por la palabra del Señor. Aquí Dios va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones lo que está bien y lo que está mal. Pero miren esta diferencia, porque he conocido muchos jóvenes que son indisciplinados, que son desobedientes, que maltratan a sus padres, y sus padres en su desesperación, ¿sabe qué hacen? Van y los meten al, ¿cómo se llama esto? Militar, al hall o a la escuela militar. Patojos todos engreñudos, despeinados, ¿verdad? Que ni se bañan, solo se echan gelatina. Aquí no hay, ¿verdad? No. Malcriados, desobedientes, haraganes, perezosos. Vaya a verlos 6 meses después cómo están. Los obligan a ser disciplinados. Y cuando deciden seguir esa carrera militar, algo sucede también en su corazón, un amor a la patria, que esos hombres están dispuestos a morir por un país. Porque la manera en que fueron enseñados, la manera en que les fueron impuestas las cosas, hicieron que su manera de vivir cambiara. Usted nunca ve a un soldado con los zapatos mal lustrados y sucios. A las 5 de la mañana ya están vestidos, bañados, bien trajeados, porque hay disciplina. Ah, no, pero nosotros no. Yo llego a las 11:30. Yo cuando la predica. Si quieren, bueno, si no, busco otra iglesia. Yo llego, si no llego 3 domingos, si qué, si eso es algo. Usted está en un campo de entrenamiento donde el Señor quiere formarlo, donde el Señor quiere capacitarlo. Como le decía hace unos minutos, un cristiano que no gana almas, disculpe que se lo diga, yo sé que aquí hay gente madura, disculpe, pero no es cristiano. No se diga cristiano si usted no está dispuesto a ganar almas para el Señor, porque le da vergüenza evangelizar, porque usted dice, no, es que la gente se va a burlar de mí porque soy cristiano. Que se burlen. Si ustedes se avergüenzan de mí delante de la gente, yo también me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre, dice su palabra. Decimos creer en Dios, pero no hay manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas. Somos buenos muchas veces para refutar o para opinar o tener palabra, conocimiento, sí, pero ¿y qué del fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Y qué de lo que el Señor está esperando de ti en ese tiempo que marques una diferencia? El miércoles predicábamos acerca de que Dios demanda que usted y yo seamos luz. Y una luz, una lámpara no se pone debajo de una cama, se pone en alto para que la gente la vea.
No para que lo vea usted, amado hermano, para que vea al Señor Jesús en usted. Porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. Todos aquellos que han reconocido a Jesús ahora tienen una eternidad en Él. El enemigo querrá meterte zancadilla, querrá botarte para que no avances y permanezcas en un círculo vicioso. Déjame decirte, tú eres hijo de Dios y Él cumplirá su propósito en ti. Usted está en un campo de entrenamiento. Usted viene a recibir palabra de Dios. Yo no vengo a contarle chistes acá, que de vez en cuando se me sale uno que otro, ¿verdad? Yo no vengo a contarle historias personales mías. Yo no me voy a... Por supuesto que se podría, porque una cita bíblica podemos pasar horas y horas estudiándola. Pero no voy a tomar un sermón, una prédica de una cita bíblica solo para manipular. Es tiempo que la iglesia despierte. Y si tú dices creer en Dios, tiene que haber manifestación del poder de Dios en tu vida. Porque fuimos llamados a marcar una diferencia en este tiempo. No seamos de los creyentes, amado hermano, a medias. No seamos de los creyentes de que lo que me conviene sí, lo que no, no. La Biblia es desde Génesis hasta el último punto de Apocalipsis para que la vivamos, para que la creamos, porque este es nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios. Este no es un libro de filosofía o de motivación personal. Esta es palabra de Dios inspirada por Él, para que vivamos en ella. Cada libro, cada capítulo, cada versículo que está en esta Biblia es inspiración de Dios. Y es en lo que creemos. Yo creo en Dios no por emociones, no por lo que siento, porque al rato, si yo me dejara llevar por lo que siento, que ratos hubiéramos tirado la toalla.